Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro último webinar del año. Hoy tengo el placer de contar con Fernanda Jaramillo de la consultora de Landsberg and Associates, LGA. Entonces, antes de presentarle y de seguir con nuestra charla de hoy, quiero hacerles una pequeña presentación de Trusted Family para las personas que no nos conocen, para que conozcan un poco de Trusted Family y las que nos conocen, pues puedan eh, conocer un poquito más. Entonces, algo muy interesante de Trusted Family que nosotros hablamos es cuando el legado se encuentra con la innovación. Es muy importante, ahorita estuve en una charla con el TEC de Monterrey y la última charla la enfocamos en cómo la tecnología tiene que empezar a abrir espacios dentro de la empresa familiar, cómo la tecnología nos ayuda a resolver muchos dolores que estamos enfrentando dentro de la empresa. Y siempre tenemos este dicho o este refrán que dice que la primera generación la crea, la segunda generación la crece y la tercera siempre hablamos de la destruye. Cómo es importante hablar de la reinventa. Hoy en día comunicarnos con nuestros next gens, con las siguientes generaciones, el mail ya se ha quedado al lado. Todo hoy en día es a través del celular y como Trusted Family tiene una aplicación que nos permite poder tener esas comunicaciones muy de cerca con los next gens, que nos puedan hacer comentarios, que puedan tener la información inmediata, que se puedan meter y puedan tener como toda la historia de todos los documentos y todo lo que tenemos dentro de la empresa familiar. Ustedes saben que Trusted Family fue un emprendimiento que se creó hace 2 décadas por dos miembros de dos familias muy importantes en Bélgica, pero hoy en día ya tenemos a 200 clientes dentro de nuestra plataforma y estamos en más de 27 países. Y lo que buscamos con Trusted Family es que haya un lugar donde ustedes centralizan la información, simplifican la comunicación y capacitan a las futuras generaciones. Nuestros dos emprendedores fueron de quinta y sexta generación de las familias Aliaxis y Solvay, como les decía, familias muy grandes dentro de Bélgica. Y los retos que nosotros siempre vemos dentro de las familias es que las familias crecen y se expanden geográficamente. Muchas veces tenemos miembros familiares que están en diferentes partes del mundo, que no trabajan dentro de la empresa familiar, y tenerlos al corriente de todo lo que está pasando, de las reuniones que estamos teniendo, de los documentos que estamos compartiendo, de lo que está pasando en nuestra empresa familiar, si compramos otra empresa, si nos funcionamos, si tenemos un nuevo CEO, si una decisión de la junta directiva, es muy importante que ellos puedan estar comunicados. Muchas veces hablamos de que el mayor conflicto que se da en las empresas familiares es cuando alguien tiene información diferente. Yo trabajo en la empresa y yo tengo información de primera mano, pero mis primos, mis tíos, mis hijos que están estudiando por fuera, etcétera, no se están conectando todo el tiempo y no tienen la información que yo quiero que tengan para que todos estemos en la misma página. Muchas veces las familias, a medida que crecen, empiezan a tener órganos de gobierno, su family office, su consejo de familia, su junta directiva, su owners forum, etcétera, y necesitan espacios diferenciados para poderse comunicar, para poder tener los archivos, para poder crear eventos, organizar actas, etcétera. Entonces es muy importante Trusted Family que tiene esos espacios y que puedan haber personas que colaboran entre ustedes para empezar a trabajar trabajos en equipo. Como les decía al principio, los cambios en estilo de comunicación, ya nuestros Nexen no están viendo un mail, muchas veces estamos utilizando WhatsApp demasiado, no es un lugar seguro para hacerlo. Estamos compartiendo documentos por WhatsApp. Cuando uno ya ve ese feed que salió, el documento está arriba y uno no tiene acceso a eso. Entonces es muy importante tener un lugar donde yo pueda con un clic tener acceso a la información. La preparación de la siguiente generación, al uno tener espacios diversificados entre comité de Next Gen, comité de educación, etcétera, estamos dándoles a nuestros Next Gens esos lugares donde puedan colaborar, aprender a trabajar en equipo.
Y una de las últimas cosas, pero de las más importantes, es la seguridad. Ustedes han visto la cantidad de ciberataques que están pasando hoy en día. Hemos visto cómo los chats muchas veces los coge cualquier persona que nos manda un link, nosotros hacemos clic y ya se metió a toda nuestra información. Eso no pasa con Trusted Family. Cada vez vemos cómo estos ciberataques son más comunes, gente que está además con la inteligencia artificial pasándose por nosotros, hablando como nosotros. Entonces, cada vez es mucho más importante tener toda esta información en un lugar muy seguro. Entonces, eso es a lo que nos dedicamos. Tenemos otra parte que es el Family Success, que es una persona que los acompaña con todo este tema del onboarding y lo que estamos haciendo hoy, que es la comunidad, que es traerles a ustedes de primera mano todos estos consultores, todas estas familias que han pasado por lo mismo que ustedes y que al uno escuchar estos webinars puede aprender mucho más. Entonces, ya dejo de compartir y le doy la bienvenida a Fernanda. Fernanda ha sido, yo creo que mi mentora, mi amiga y una consultora muy importante que hemos logrado que la conozcan y que muchas familias alrededor de Latinoamérica escoja trabajar con ella. Y ahora ustedes se van a dar cuenta por qué, para los que no los conozcan. Y este tema que trajimos hoy, yo creo que es uno de los temas que a mí me parecen más importantes, porque como ella les va a explicar más adelante, muchas veces cuando uno tiene una familia, uno empieza a enseñarle muchas cosas, pero es muy importante que las familias sepan que a través de LGA ellos se inventaron, desarrollaron el tema de los 7 pilares de continuidad que Fer se los va a contar ahorita, pero en algún momento nosotros hicimos, cuando yo trabajaba en FBN con todas estas familias, un assessment de qué estaban haciendo y qué eran en las cosas que estaban menos fuertes. Y muchas familias hablan todo el tiempo del protocolo, el protocolo, el protocolo. Y detrás de ese protocolo, para nosotros es mucho más importante tener unos procesos y unas políticas en su lugar que los ayudan realmente a atraer a la familia y a tener unas reglas de juego, un trazado de cancha para poder seguir funcionando. Entonces, con esta introducción, Fer, te cedo la palabra y muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a todos y a Trusted Family por la invitación. Quiero arrancar diciendo dos cositas. Uno, si bien soy consultora, también soy educadora y soy profesora en la universidad y hoy vengo a compartir con ustedes más con el sombrero de profesora porque es parte de nuestro ADN poder compartir el conocimiento con las familias y trabajar con las instituciones que los apoyan a ustedes como empresas familiares. Y lo segundo, Claudia no me ha pedido que diga esto, pero soy fanática de Trusted Family porque el trabajo con las familias es tanto más eficiente, más claro, más organizado y sobre todo muy de mucha confidencialidad, muy seguro. Entonces, sí los invito a que si no han probado la plataforma, la prueben porque hace una gran diferencia en el trabajo alrededor de la gobernanza familiar. Bueno, vamos a hablar hoy de procesos, que Claudia hizo una muy buena introducción al tema. Entonces, para poner en contexto el tema, les voy a explicar los pilares de la continuidad que Claudia les mencionó. Les quiero pedir que vayan haciendo las preguntas en la medida en que vayamos avanzando, que es muy importante poderles resolver sus inquietudes y sus dudas, inclusive si las quieren hacer en voz alta, si las quieren escribir en el chat. Aquí vamos revisando y les vamos dando respuesta, pero por favor siéntanse en libertad de preguntar o de aportar o de controvertir, que todo se vale. Entonces, para ponerles el contexto adecuado, este es el framework que nosotros hemos desarrollado después de más de 30 años de trabajar con familias y es, si vemos todos los temas que las familias deben atender para poder buscar la continuidad, o sea, el paso exitoso de generación en generación, nosotros hemos organizado esas temáticas en 7 categorías, que arranca con la educación de los accionistas actuales y futuros alrededor de las temáticas de las empresas familiares, que entiendan de qué se trata y que sepan por qué toman las decisiones que se toman. Los valores y el propósito que fundamenta las relaciones de las familias como accionistas y les da un sentido de una razón de ser y un sentido de existencia. Luego viene el tercer pilar, es la visión, que es lo que les da como los objetivos de largo plazo y las ambiciones colectivas como familia y como de generaciones hacia dónde quieren llevar ese patrimonio compartido y se convierte en la carta de navegación de las decisiones fundamentales que toman en el camino. Y luego viene la implementación de eso y arranca con las estructuras de gobierno, que se refiere a cuáles son esas
cajitas de grupos de gobernanza, llámese junta directiva, consejo de administración, directorio, comités, consejo de familia, consejo de propietarios, o sea, todo lo que son estructuras de trabajo y de toma de decisiones colegiadas. Y luego tenemos los procesos y las políticas. Las políticas, las explicó Claudia, son como los acuerdos a los que llegan las familias que se registran en un protocolo, pero están o en un acuerdo de accionistas o en el nombre que ustedes le quieran dar. Pero los procesos es el cómo se llevan a cabo esas políticas, cómo se implementan esas políticas. Entonces, si ustedes ven estas tres categorías, las estructuras son los quiénes son las personas que están haciendo las cosas o tomando las decisiones. Las políticas son el qué, es cuáles son las reglas de juego bajo las cuales estas estructuras operan, y los procesos es cómo los implementan. Les doy, entonces todos son los cómo, los quiénes, los qués y los cómo, y esos tres tienen que ir muy integrados. Por ejemplo, en la política de empleo puede decir que si un miembro de familia sale mal evaluado 3 veces ya deben desvincularlo. Eso lo dice muy claro la política de empleo. Cuando llega ese momento, ¿cómo se lleva a cabo esa desvinculación? Eso es un proceso, y eso es un proceso que según cómo lo lleven a cabo pueden hacerlo de una manera muy elegante y muy armoniosa, o puede generar muchísimos conflictos familiares y generar heridas que pueden durar una generación. Entonces, eso es un ejemplo de cómo un proceso mal implementado puede llevar a grandes problemas en la gobernanza. Les doy otro ejemplo. El protocolo puede decir que los miembros de la junta directiva los cogen uno por rama, pero luego cuando viene el momento de decidir, si no es lo mismo que lo escoja a dedo un padre a que lo escojan porque hay un mérito, o porque hay unas evaluaciones, o porque hay una votación entre las personas que participan o que son accionistas. Entonces, ¿cómo llega esa persona a asumir esa posición o ese liderazgo? Pues también tiene que ver con el cómo llegó allá. Lo mismo en un proceso de sucesión, no es lo mismo que el sucesor lo escoja un padre a una hija a dedo, a que esa hija haya pasado por un proceso organizado, que tenga unos pasos y que lleve a que la decisión que se tome sea legítima. Entonces, las políticas es el rayado de cancha, es el qué, pero los procesos son el cómo. Y hoy vamos a enfocar la conversación en esos procesos. Piensen en los procesos como un lubricante que lleva a que la maquinaria funcione bien, a que los motores funcionen bien. Imagínense que los motores son las estructuras. Entonces, los procesos son los que hacen que esas máquinas no se desgasten, que fluyan, que se mantengan y que duren por mucho tiempo. Entonces, ese lubricante es muy importante, y el cómo se llevan a cabo los procesos tiene mucho que ver con el ADN de la familia, la cultura de la familia, las relaciones, la etnicidad. O sea, hay familias que son más directas, que son más polite, que son más cuidadosas con el impacto que tiene en la familia, que son más pacientes. Entonces, hay todo un input que afecta cómo se gestionan estos 7 pilares, incluyendo los procesos, pero lo que busca uno es que haya una continuidad, que es ese paso exitoso de generación en generación, que haya una generación de confianza en todos los accionistas, que la empresa sea sostenible y que se esté creando tanto valor económico como valor social y familiar. Entonces piensen en los procesos como ese lubricante, ese lubricante es lo que genera la confianza. Y para que el sistema de gobernanza sea eficaz, se requiere que haya buenos procesos. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Lo decía Claudia, consistentemente en todos los estudios que hacemos del barómetro de la continuidad, el pilar de los procesos es el que sale más mal evaluado. Este es un ejemplo de los barómetros el barómetro es una encuesta que hacemos con familias en muchos en eventos, familias con las que trabajamos, familias que atienden los programas de gobernanza en los que nosotros estamos, y han pasado más de 1.000 familias por ese barómetro. Y varía un poco según si lo segmentamos por tipos, digamos, grado, qué tamaño es la familia o qué tan desarrollada está a nivel de generaciones, o si estamos hablando de Estados Unidos versus Latinoamérica. Pero consistentemente el pilar de procesos es el más bajito en todas las generaciones, en todas las regiones, en todos los procesos. Unos pilares más o menos, pero siempre son los más bajitos. Entonces, eso es un tema del que se habla poco, pero que es supremamente importante para que la gobernanza funcione bien.
Entonces, vamos a hablar un poco de cómo se construyen procesos que generen confianza. Entonces, hablemos de la confianza en un sistema de gobernanza. Para que haya confianza, que hay cinco características que nosotros recomendamos que tengan en los sistemas de gobernanza. Uno, que no haya sorpresas, o sea, la predictibilidad en resultados, en las acciones, en las decisiones, o sea, que cuando uno tiene los valores claros, pues las decisiones son más fáciles, entonces no hay sorpresas en las decisiones. Cuando uno tiene las reglas claras, pues no hay sorpresas en que estén pidiendo o exigiendo algo. Cuando la información es transparente o sea, cuando hay una comunicación permanente hacia los accionistas, pues no hay sorpresas de que es que estamos mal y nos vamos a desbaratar. Entonces, el sistema debe tener mecanismos para evitar las sorpresas. La transparencia es importante, o sea, debe haber información apropiada, y la palabra apropiada es importante, porque apropiada significa que no es que todo el mundo tenga acceso a toda la información o que yo por ser accionista tenga acceso a todo, pero sí tiene que ver con poderles ofrecer a las personas la información adecuada para el rol que juegan y que sea abierta y que se haya espacios para resolver dudas, que haya espacios de educación para que las personas entiendan esa información. Luego, la gobernanza debe tener procesos de rendición de cuentas, o sea, que siempre haya alguien rindiéndole cuentas a alguien más, así como los gerentes le rinden cuentas a un CEO, el CEO o la máxima autoridad en la empresa le rinde cuentas a una junta directiva, a un consejo de administración, a un directorio. Pero ese directorio además le está rindiendo cuenta a unos accionistas y esos accionistas le están rindiendo cuentas a sus familias o eventualmente le rinden cuentas a las próximas generaciones que van a cuestionar las decisiones que se tomaron en el pasado. Pero siempre en los procesos de gobernanza debe haber incorporados espacios para rendición de cuentas y que sean institucionalizadas esos espacios y esos procesos. La cuarta característica para generar confianza en un proceso, en unas estructuras de gobierno, en una arquitectura de gobierno, es tener checks and balances. Eso en español se llama pesos y contrapesos. Es que no son palabras muy usadas, entonces creo que los checks and balances están o sea, como que nos dan una imagen más clara de lo que se busca. ¿Qué son los checks and balances? Es que no haya una concentración de poder en un grupo de personas o en una persona, sino que la distribución de autoridad esté repartida. Entonces, que haya decisiones que se tomen en un lado, que se tomen en el otro, pero que igual las decisiones que toma un ente hayan pasado por una recomendación de otro ente de tal manera que cuando una decisión se tome, ha habido contrapesos para que no sea simplemente algo que vaya en piloto automático y que se tome de una manera un poco sesgada. Y por último, nosotros recomendamos que haya equidad y la equidad nos referimos a que haya procesos justos de distribución de oportunidades y dificultades. O sea, matricularse en liderar la empresa familiar, en estar en una junta directiva, en estar en un consejo de familia, eso requiere trabajo, eso requiere esfuerzo, eso requiere dedicación. En algunos casos ni siquiera es compensado. Entonces debe haber maneras de poder equilibrar eso, o sea, que no sea que haya pocas personas contribuyendo y muchas personas no contribuyendo, pero sí exigiendo. Entonces, que haya como una distribución justa en ese sentido. Si es necesario evaluar la compensación, pues que se evalúe la compensación o el apoyo que se le da a las personas, pero que haya, y que a la hora de las malas también todos estén allí apoyando y contribuyendo para resolver los problemas. No es que esta sea una lista categórica, o sea, hay muchas otras cosas que generan confianza, pero en las estructuras de gobierno estas son las cinco cosas que en nuestra experiencia nos han dado que son como cosas a tener en cuenta como muy relevantes y fundamentales al construir estructuras de gobierno, de familia, de empresa y de patrimonio. Vamos a hablar hoy de algunos procesos. O sea, procesos hay infinitos, entonces pues podríamos hacer muchas charlas alrededor de procesos. Aquí yo les pongo algunos ejemplos de procesos claves. Uno es cómo se toman, cómo se distribuye la autoridad, cómo se toman las decisiones. Otro proceso clave es cómo se eligen a las personas que van a las estructuras de gobierno. Otro proceso clave es cómo se manejan los conflictos en las familias. Estos tres los pongo de primeros porque son cuando hacemos el parámetro de la continuidad, normalmente salen en este orden calificados, donde esto es bajito, 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 o sea, estos tres son como los que siempre salen calificados más bajos. Luego viene la comunicación y luego la colaboración y hay muchos otros procesos. Los ejemplos que les di al comienzo son buenos ejemplos de otros procesos, pero
Hoy en esta presentación me voy a enfocar en los primeros tres para darles una pequeña pincelada de cómo se pueden, o sea, a qué me estoy refiriendo ya en la práctica con procesos y qué diferencia puede hacer que se hagan de una o de otra manera. Entonces vamos a hablar primero de la del proceso de toma de decisiones. Y hablo de proceso de toma de decisiones porque justamente la toma de decisiones es un proceso. Uno piensa que la toma de decisiones es como algo que ocurrió. Ah, yo decidí, pero detrás de yo decidí hay una serie de pasos que llevan a que las decisiones tengan justamente lo que decía hace un ratito, que son los pesos y contrapesos. Entonces, las decisiones deben verse como un proceso y para explicar ese proceso yo utilizo este acrónimo RAPID, que es fácil de recordar, pero no es el único. Hay otros que utilizan RACI, RACI. A mí me gusta usar RAPID porque es muy apropiado para las estructuras de gobierno y esto es de unos autores de un artículo de Harvard Business Review que se llaman Paul Rogers y Marcia Blenco. El artículo es muy bueno, se los recomiendo, se llama Who Has the D y la D es de decisiones. Y básicamente la premisa de los autores es que las decisiones son procesos y que muchas personas participan en ellos. Entonces arrancan con un proceso, con una R que es la recomendación. Entonces la recomendación es quién hace el análisis, quién evalúa las opciones, quién filtra, o sea, quién hace ese primer trabajo profundo de evaluar para poder presentar una recomendación a quienes deciden. En el camino uno puede tener una I, la I es de input, que si uno la pone por diseño en la decisión significa que sí o sí quienes están recomendando deben solicitar el input de esa persona o de ese ente de gobernanza. Input significa yo te escucho, no significa yo te hago caso. Entonces, pero es un input que es, si está como parte del proceso, es obligatorio. Está la D, que ya es quien decide, o sea, quién le corresponde, quién es la persona que al final del día puede decidir. Hay una A, que aquí tiene un typo porque le falta una P, ellos la llaman approve y se refiere en nuestro argot a vetar, o sea, es quienes tienen la capacidad de vetar una decisión. En las esquemas de gobernanza, los vetos son muy poco comunes, pero existen, yo los veo con alguna frecuencia cuando estamos trabajando, por ejemplo, con una persona, un fundador o una fundadora, dueño controlador que está pasando a empezar a compartir autoridad en toma de decisiones con sus hijos en una junta directiva, por ejemplo, pero todavía no está listo para soltar todo. Entonces esa persona puede decir, venga, yo ya empiezo a compartir las decisiones en estos temas, dejo que las tomen para no interferir yo en la decisión, pero sobre estos tres temas yo tengo derecho a vetar. Recuerdo una persona un fundador de bastante edad que ya se había retirado, pero no se retiraba de la directiva porque le asustaba perder el control de esas decisiones. Y al final, para poder facilitar su retiro, él escogió cuáles eran los cuatro temas que quería tener posibilidad de veto. Y eran temas que no, o sea, fue inclusive una sorpresa para todos porque pensaban que él quería seguir metiendo las manos en temas de la administración y resulta que los temas que esta persona quería tener poder de vetar era que fueran a despedir a un empleado que hubiera estado en la empresa más de 30 años, que se fuera a cerrar, a cambiar el nombre de la empresa, que era el nombre que llevaba el nombre de una persona del abuelo o algo así y que fueran a cambiar de dirección del local principal que fue donde había nacido la empresa. Eran decisiones que a nadie le afectaban darle al señor la autoridad de veto y solucionó un tema que había sido un problema para gestionar la sucesión por mucho tiempo. Entonces, a veces ve uno ese tipo de cosas, pero no son muy comunes en los sistemas de gobernanza. Sin embargo, es importante saber que existe esa A de poder de veto. Luego está la P, que ya es quien ejecuta. Entonces ya esto es, digamos, la administración o quien sea que ejecute. Cuando estamos diseñando la gobernanza, ya tiene uno claros que vas a tener una junta asesora, una junta directiva, un consejo de familia, un comité de desarrollo, un consejo de propietarios. Uno tiene todas las estructuras. Lo que uno pasa es a listar y a mapear las decisiones que se toman del CEO hacia arriba y asignarles el proceso, sobre todo enfocados en la R de recomendar, en la I de input y en la D de decidir. Ese ejercicio para mí es vital para hacer un diseño de una gobernanza y es el cerebro de la gobernanza. O sea, al final uno queda con una hoja que te cabe en una página, que es una lista de no más de 30 decisiones seguramente,
y con cada decisión claridad de que, por ejemplo, aquí voy a arrancar, voy a usar una de ejemplo, no es que esté sugiriendo que así sean, pero es un ejemplo de una familia real. Si van a hacer modificaciones a las políticas de las relaciones familia-empresa, en esa familia la recomendación viene de la junta directiva y la aprueba el consejo de familia, pero antes de presentar la recomendación al consejo de familia tienen que tener el input del CEO. Para otra familia, esa misma decisión puede venir del consejo de familia con input del CEO y la aprueba la junta directiva. O puede venir del consejo de familia con input de la junta directiva y aprueban los accionistas. O sea, no hay un correcto o incorrecto. Lo importante es poder mapear a quién le corresponden en tu empresa familiar tomar esa decisión y sobre todo, más importante que tomar la decisión, es participar en el proceso para tomar esa decisión. Uno tiene esto claro y se ahorra la mitad de los dolores de cabeza en el día a día de la gestión de las empresas, porque no hay sorpresas de por qué a mí no me consultaron esta decisión, a mí por qué no me contaron esto, a mí por qué no me dijeron lo otro. En la matriz RACI, que es el otro esquema que les mencioné, hay una C, la C de RACI creo que es comunicar. Entonces uno puede agregarle a esto, si uno quiere una C de comunicar y decir, bueno, esta decisión puede que la tome el Consejo de Familia, pero se la voy a comunicar a la Asamblea de Familia, o se la voy a comunicar a la Asamblea de Accionistas. Yo no lo veo necesario porque al final, pues quien toma la decisión sabe en ese momento a quién se la debe comunicar. Entonces no, normalmente no lo utilizo, pero es algo que a veces se puede hacer. Entonces, una recomendación es tengan. Señora, Te voy a interrumpir acá porque yo creo que para mí de lo que he visto, esto es lo más importante y me encanta que hayas empezado por acá, porque cuando uno habla con las empresas familiares, siempre dicen, es que aquí nadie toma decisiones, aquí las cosas no se hacen, no hay como ese accionar de se va a hacer tal cosa y me imagino además que cuando uno está en una primera generación, este matriarca, patriarca, pues es el que dice, esto se hace así y todos me siguen. En la medida en que las generaciones van pasando, pues se abre, como tú dices, esta matriz de decisiones que me parece súper importante. En tu experiencia, Fer, cuando estás en una familia, ¿cómo es ese proceso de poder saber todas las decisiones que deberíamos tomar y poder hacer una lista y hacer este cuadrito que nos están mostrando? ¿Cómo es ese proceso? Que me imagino que es un proceso complejo y en la medida en que se presenta alguna cosa que tenemos que tomar una decisión que no está en la lista, ¿cómo hace? pues digamos que cuando nosotros trabajamos con familias, como hacemos este ejercicio con todas las familias con las que trabajamos, digamos que ya tenemos identificada una lista de decisiones que están en todas partes, ¿cierto? O sea, esas que ven ahí, inversiones, aprobación de presupuesto, nombramiento de miembros de junta directiva, o sea, hay una lista muy estándar de decisiones que están en todos los sistemas. Hay otras que son muy específicas para ese sistema o que ya sí son más particulares. Entonces, ahí ya lo que hacemos nosotros es que les mandamos la lista a las familias y les decimos revisen, corrigen, porque a veces la redacción es importante para ellos, y agregan las que son específicas para ellos o eliminan alguna que de pronto dicen, no, esto en nuestro sistema no aplica, pero tratamos de empezar de una base para no tenerse que inventar siempre esto, pero son muy de sentido común, o sea, las categorías son temas de nominaciones y compensación. Entonces, haz un barrido de quién nombra a miembros de junta directiva, miembros del consejo de familia, miembros del comité de esto, miembros de acá, miembros de acá, miembros de acá. ¿Y quién decide la compensación de ellos? Entonces hay toda una categoría. Hay una categoría que tiene que ver con temas de la gestión. Entonces, y piensen de la gestión de lo que ocurre del CEO para arriba. Aquí no nos metemos del CEO para abajo. Entonces, aprobación de presupuestos, aprobación de inversiones, razones de endeudamiento, covenants, o sea, como los KPIs, ese tipo de nombramiento del CEO. Esas son decisiones que tienen que ver más con la operación. Hay temas que tienen que ver con cosas legales, ¿sí? Entonces, cambios a los estatutos, cambio al acuerdo de accionistas, cambios sí, nombramientos de representantes legales, nombramientos de los auditores externos. O sea, si a un empresario tú lo pones a que haga la lista y la lista es una lista relativamente corta que de verdad no deben salir más de 40 o 50 líneas, salvo que uno tenga un conglomerado con muchas empresas y de pronto salgan 60 o 70, pero no son muchas. O sea, a uno le caben en una página y luego cuando las organiza se ven muy fáciles de entender. Y de hecho,
cuando tú haces ese ejercicio y haces toda la lista de decisiones y luego filtras, digamos, tomaras la junta directiva y filtras y dices, ¿qué le quedó a la junta directiva? Me queda clarísimo en dónde decide y en dónde recomienda. Y eso me da una pauta de qué tipo de junta directiva necesito. O sea, si la junta directiva está decidiendo cosas muy de minucia, pues necesito una junta directiva muy operativa que se reúna con mucha frecuencia. Pero si la junta directiva está decidiendo o participando en cosas que son de poca recurrencia y de alto impacto, pues esa puede ser una junta directiva más estratégica que se reúna cada 3 meses. Y eso también me da una pauta de qué tipo de personas quiero en esa junta directiva. Entonces, este es un ejercicio que para mí es indispensable antes de yo decidir si necesito una junta directiva de 7 personas y si va a tener tantos externos y si va a traer tales perfiles. Primero tengo que hacer el ejercicio de cuál es el campo de acción de la junta directiva. Y para eso, igual para el consejo de familia, igual para el comité de liderazgo, para todas las estructuras de gobierno que ustedes quieran decidir. Y esto además les permite manejar expectativas porque ya tú sabes en dónde participas en la toma de decisiones. Entonces, para mí, si salen de esta reunión con una idea, hagan la matriz de decisiones. Si alguien está interesado en decir, uy, que Fernanda nos dé esa lista básica, le escriben a Claudia y yo se la mando a Claudia. Se las hago llegar, pero ese es importante. Bueno. Y algo también que es importante hacer cuando uno mapea esto es cuál es la mayoría que se requiere para tomar la decisión, porque puede que haya una decisión que se tome con una mayoría simple, bien sea de la junta directiva, del consejo de familia, de la asamblea de accionistas, o que se requiera una mayoría calificada, una mayoría mayor. Muchas familias, la mayoría de familias con las que yo alguna vez he trabajado me dicen, es que nosotros nos sentimos muy orgullosos que nosotros todo lo tomamos en consenso, todas las decisiones las tomamos en consenso. Aquí no votamos. Y la pregunta que yo les hago es, ¿realmente las toman en consenso? ¿O simplemente las personas que no estaban de acuerdo no se atrevieron a hablar? ¿O se tomó la decisión con el primero que habló? ¿O se tomó la decisión con el que habló más duro? ¿O habló primero el patriarca y nadie se atrevió a contradecirlo? Y cuando yo observo reuniones, por ejemplo en juntas directivas, lo que me doy cuenta es que la decisión no se tomó. Se asume que se tomó, pero no se tomó. Nadie preguntó, ¿usted está de acuerdo? A ver, que tiene alguna objeción. Si uno hace ese ejercicio, seguramente va a salir con una respuesta diferente. O aunque salga con la misma respuesta, van a haber discutido de una manera más profunda que si simplemente alguien presenta la idea y nadie se opone. Entonces, quiero que tengan mucho cuidado con el tema de los consensos. Y quiero hacerles aquí como un espectro de cómo se pueden tomar las decisiones. Hay decisiones que se toman por unanimidad y es aquellas en donde todo el mundo tiene que estar en favor de la decisión. Todos votaron que sí. Hay una que se llama consenso, que es, no todos estaban de acuerdo necesariamente, pero a partir del diálogo dicen, listo, no era mi preferencia, pero yo respaldo la decisión, yo me adhiero y ya es una decisión del cuerpo colegiado, así yo hubiera estado o no hubiera estado de acuerdo, pero puedo vivir con esa decisión. Ese es el consenso. Y qué chévere llegar a consensos a partir de un proceso de debate, pero que realmente haya el debate, no que nadie se opuso. Luego está las que son por mayoría calificada, que normalmente es un porcentaje más alto que una mayoría simple. ¿Cuánto es más alto? Pues depende de si estamos hablando de accionistas o de junta directiva, si es un grupo grande, un grupo pequeño, pero normalmente son de 2/3 para arriba, o sea, son 66, 70, 75, esos son más o menos los porcentajes de mayoría calificada. Luego está la mayoría simple, que es donde se toma la mitad más uno. Y en otra categoría están los veto, en donde cualquier persona tiene la posibilidad de tomar una decisión. Así que aquí se toman es por minoría, porque cuando hay poder de veto, pues cualquiera tiene derecho a votar, que se vuelve casi que equivalente a la unanimidad, en donde si no todos están de acuerdo, la decisión no se toma. Estos extremos son delicados, pues porque si alguien no está de acuerdo, paralizas el sistema. Entonces, si uno va a tener una decisión que se requiera unanimidad, mi recomendación es que sean decisiones que no paralicen nunca la operación, porque si no están poniendo en riesgo la operación. Entonces, ¿qué decisión puede ser? No, pues que compremos otra empresa, listo. Pues puede que no lleguemos a la unanimidad, pero no estoy afectando a la empresa en el día a día. Pero si ustedes ponen decisiones del día a día que tengan una necesidad de consenso, pues pueden estar poniendo en riesgo el funcionamiento de la empresa.
¿Y cómo busca uno entre estas tres? Pues, o sea, mi recomendación es busquen el consenso, pero tengan mecanismos de tomar decisiones por mayorías, ojalá mayorías calificadas, que significa que hay un peso mayor y un apoyo mayor a la decisión. Pero lo importante es que ustedes tengan la conversación sobre en dónde esperan estar ustedes en cuanto a esa decisión. Con esto pasamos el tema, cerramos el tema de decisiones y vamos a hablar ahora del proceso de poblar las estructuras. Uno con frecuencia lo que hace es diseñar las estructuras y luego decir o sea, quién nombra a esas personas, pero no hay procesos claros de cómo se nombran. Entonces, en la medida en que los sistemas van avanzando y ya son más personas y la familia es más grande, pues naturalmente se empieza a buscar más meritocracia, se empieza a buscar un poco más de democracia en la elección de las personas. El tema de la representación por rama es un tema político que cuesta salirse de allí porque en la segunda generación se conforman lo que se llaman las ramas y los descendientes de ellos se organizan por ramas y buscan tener como una representatividad en consejos de familia, en juntas directivas, pero eso conlleva eventualmente a un riesgo de que no tengas a las mejores personas o las personas más adecuadas porque estás escogiendo por rama y no por mérito. Ni el talento, ni el interés, ni la capacidad están distribuidos por rama. Entonces, esto tiene ese riesgo, pero a veces es necesario como parte de un proceso de generar la confianza hasta que uno adquiera la madurez como sistema de decir, o uno como accionista de decir, creo que mi rama está mejor representada con un sobrino que con alguien de mi propia familia. Pero eso requiere un proceso de madurez y a través de la generación de confianza. Estas son algunas de las metodologías típicas para escoger líderes, o sea, uno que cualquiera puede, los voluntarios, o sea, el que levante la mano entra. Cuando los accionistas líderes escogen a los gobernantes, o sea, los seniors dicen va este, va este, va este, a veces por rama o a veces en grupo, pero digamos son escogidos a dedo por los líderes, por los accionistas. Una tercera opción es que la rama escoge y cada rama escoge su manera de hacerlo, pero la rama lo escoge. A veces se hace a través de la participación de un comité de nominación, que es quien hace el proceso de selección y recomienda al decisor o al ente decisor, dependiendo, o sea, teniendo un assessment y unas necesidades de una posición y haciendo un match entre las capacidades y las necesidades. O la elección abierta, que es cuando la familia en pleno o los accionistas en pleno escogen a todos los líderes donde todos participan. Hay más métodos, pero estos son como los más utilizados. Obviamente, no siempre se utilizan los mismos métodos para los diferentes órganos de gobierno. Yo veo, por ejemplo, el de voluntariado mucho más común en un comité del Consejo de Familia, a veces inclusive en el Consejo de Familia. Por rama familiar lo veo más común en un Consejo de Familia, por ejemplo, pero en las primeras etapas de una junta directiva es común, o en el proceso de pasar de primera a segunda, o a veces de segunda a tercera, todavía los accionistas líderes influencian mucho las decisiones. Y por aquí hacia adelante es cuando uno ya está en procesos de nombramiento mucho más maduros y más estructurados. Cada uno de esos métodos tiene pros y contras. Yo escogí evaluarlos con tres ópticas. La inclusión, o sea, como la posibilidad de que muchas personas se involucren. La meritocracia, o sea, la posibilidad de escoger a la persona más adecuada para esa posición. Y el accountability es qué tan responsable se siente esa persona ante la familia en pleno o ante los accionistas en pleno. Entonces, esto pueden ustedes no estar de acuerdo con estas valoraciones, estas son valoraciones mías, pero siempre que las presento en mis clases terminamos discutiendo con buenos argumentos, entonces digamos que no es que esto sea categórico, pero si fuéramos o sea, todas tienen áreas grises, pero si lo fuera a poner en blanco-negro, el de voluntarios es el que tiene o sea, ¿dónde tienes más posibilidad de inclusión? Es cuando es voluntarios, pues porque el que quiere entra, o cuando lo haces por rama familiar, porque o sea, todas las ramas están representadas. En las otros, pues depende de a quién nombren los líderes. Entonces ahí es un signo de interrogación. El comité de nominaciones no sabemos si va a haber personas de muchas ramas o los nominados salen de una misma rama y lo mismo en elección abierta. Puede que en una elección abierta salgan los tres miembros de junta directiva de una misma rama o de una misma generación o de un mismo grupo de edades y la familia se sienta como que no hubo esa inclusión. Entonces va a depender quiénes salen, pero definitivamente estas dos son las que tienen más posibilidad de inclusión.
Las de meritocracia, las que tienen la mejor posibilidad de mérito es cuando tienes o el involucramiento de un comité de nominaciones que hace un assessment serio o cuando la elección es abierta, porque realmente tienes la opinión de todas las personas eligiendo a una persona cada vez. El que tiene menos posibilidades es el de voluntarios, pues porque no, ahí es muchas veces el voluntario, muchas veces, lo digo siempre, los voluntarios no son necesariamente las personas que uno quisiera tener allí. Y normalmente esos cargos donde son por voluntarios van asociados a que son posiciones que no son compensadas, entonces muchas veces son como los trabajos que hacen las personas que tienen ese sentido de servicio, pero no necesariamente son las estrellas que uno quisiera. No estoy demeritando el trabajo de ellos, pero digamos, puesto en blanco y negro es donde tienes menos posibilidad. Y en los otros, pues depende de que también elija la rama. Si la rama elige al mejor de su rama, buenísimo. Pero si la rama tiene una dinámica que si no nombro al hijo que no es tan bueno, se va a poner bravo, entonces lo roto y un año el uno, un año el otro, pues ahí podría no terminar con las mejores personas. Y en accountability, las que tienen más posibilidad de accountability son los que pasan por procesos que legitimizan esas decisiones y que terminan en una elección abierta, porque quien te nombró es la familia en pleno, los accionistas en pleno. No, aquí es la inclinación es más a ser accountable hacia su rama familiar, aquí es la inclinación es más accountable hacia el líder que me nombró y el que es voluntario no tiene mucho accountability porque está de alguna manera como se voluntarizó, está haciendo como un favor, entonces es más difícil exigirle rendición de cuentas. Entonces, esto es de nuevo, tómenlo con pinzas porque en muchos casos puedes tener unos voluntarios que son espectaculares o unos nombramientos de rama que son buenísimos. Y a veces estos, por ejemplo, lo de los líderes salientes, pues es un proceso que requieres para poder pasar de por aquí a por aquí, a veces hay que pasar por acá y a veces hay que pasar por acá. Entonces no lo vean como es que yo lo tengo mal hecho, sino sepan que cuando escogen una nominación por rama, se están matriculando en algo que tiene mucha inclusión, pero que es un tiro al aire en cuanto a meritocracia y accountability. Bueno, ahora creo que no hay preguntas, ¿verdad? A ver, no estaba mirando el chat porque se me perdió. No hay preguntas. ¿O sí hay? No, Fer, no hay Ah, todavía. perfecto. Ya no me sale la cajita que me salía ahora de Q&A. Entonces me avisa si hay alguna pregunta, Claudia, por favor. Bueno, y vamos a entrar al tercer tema de hoy, que son los procesos de manejo de conflictos, que son en una de las también consistentemente, sobre todo en América Latina, cuando yo separo el barómetro entre las familias anglosajonas y familias americanas, la capacidad de gestionar conflictos es mucho más baja, calificada más baja en Latinoamérica. Entonces, este es uno que tratamos con frecuencia y quiero hablar un poquito del conflicto. El conflicto, a veces la palabra conflicto en sí misma genera repulsión, es como que ya genera pelea, pero el conflicto realmente como concepto es una diferencia de opinión, es una diferencia de perspectiva, es una diferencia de intereses. Y el conflicto es parte de la naturaleza humana, o sea, es parte de que todos somos diferentes, que jugamos roles diferentes, que tenemos valores diferentes, intereses diferentes. Y entonces uno no debe ver el conflicto como algo bueno o como algo malo. O sea, el conflicto simplemente es y debemos entender que el desarrollo de las empresas familiares y el paso de generación en generación genera conflictos de manera natural. Y la primera manera de ver eso es la parte estructural. Y es que a medida que los tres círculos se van diferenciando, porque al principio cuando es un fundador, el círculo es uno solo, donde ahí está la familia, la propiedad y la empresa, pero a medida que van desarrollándose, la familia va agarrando su propio círculo, la empresa su propio círculo, la propiedad su propio círculo, y empiezan a diferenciarse. Aquí me dicen que ponga la presentación en full screen. ¿En qué está? Se ve atrás lo que tienes, solamente que... Perdón, entonces lo vuelvo a poner y ustedes me cuentan cómo lo ven. Allí Ya, cómo lo ven. perfecto. Perfecto, gracias. Entonces, el conflicto es, como les venía diciendo, es una parte natural y en la medida en que, ve, aquí tengo los tres círculos, esos tres círculos se van diferenciando,
lo que empieza a ocurrir es que hay personas en los diferentes territorios, hay personas que solo trabajan en la empresa y no tienen nada que ver ni con la familia ni con la propiedad, pero hay miembros de familia que son miembros de familia y todavía no son accionistas ni trabajan en la empresa, pero aquí hay personas que ya trabajan en la empresa y están los que son familia y accionistas, pero no tienen nada que ver con la empresa. Cada uno de esos territorios tiene una lente diferente porque está mirando el mundo de la empresa familiar desde su propia perspectiva. Eso ya estructuralmente genera posibilidades de conflicto porque son diferentes maneras de ver el mundo. Entonces, el tema de conflictos, lo primero es reconocer que los conflictos son naturales y que se van a dar, y que se van a dar de manera lógica en todo el proceso evolutivo de las empresas familiares, y que el tema es aprenderlos a gestionar. Cuando surge un conflicto, cuando hay ya un conflicto que uno empieza a ver que aquí hay un cambio en comportamientos, eso para nosotros es como un termómetro y eso hay que verlo como aquí hay que ponerle atención, pongamos la lupa aquí, que aquí hay algo ocurriendo, que normalmente va más allá que simplemente dos personas que no se caen bien y se están peleando. Normalmente el conflicto tiene unas causas subyacentes que son las que hay que entender. Hay que entender si es un tema estructural, si es un tema personal, si es un tema de incumplimiento de reglas, o sea, hay que entender de dónde viene ese conflicto para poderlo gestionar de manera adecuada. En el proceso uno habla mucho que los conflictos escalan. Entonces veamos cómo es qué significa que un conflicto escale. Entonces en un sistema está en armonía, pero la armonía dura poco. La armonía son periodos cortos y normalmente lo que ocurre es que hay diferencias en opinión y llegan a desacuerdos. Entonces, los desacuerdos generan un debate. Ese debate es un debate saludable. Ese debate lleva a que se tomen decisiones y el sistema vuelva a la armonía. Un sistema sano funciona entre estas dos categorías. O sea, hay desacuerdos, se gestionan y regresan a armonía, pero los desacuerdos se van a dar todo el tiempo y los desacuerdos vienen por conflictos, ¿no? Porque tienen visiones conflictuadas de una misma situación. Si no se da el debate o no se gestiona aquí el desacuerdo, lo que empieza es a escalar y ya sale lo que llamamos nosotros un conflicto naciente, donde empieza a haber sentimientos de irrespeto, ya empieza a haber ataques a la persona. Si ya eres tú, ya no es la acción, ya no es el evento, sino que o el comportamiento, sino que ya hay ataques a la persona, empiezan a mostrar comportamientos políticos, que esto ya es cuando yo empiezo a arrastrar a otras personas al conflicto o empiezo a ver cómo busco aliados y ya claramente se ven que los objetivos son divergentes. Ahí también debería haber un buen debate y tratar de regresar a la armonía, pero muchas veces si no se gestiona, muchas familias que evitan los conflictos y los meten debajo de la alfombra, eso lo que empiezan es a crear una bomba de tiempo y eventualmente ese conflicto ya se vuelve un conflicto desestabilizador y el conflicto desestabilizador uno lo identifica porque ya empieza a haber posiciones dogmáticas, o sea, yo ya o soy blanco o soy negro y ya me encajo en unos dogmas que me impiden ver un poco más allá de las posibilidades. Empieza a haber ataques a la identidad de la persona, o sea, juicios ya muy, muy a la persona. La retórica es agresiva, o sea, allá hay gritos, allá hay maltrato, allá hay correos o amenazas feas. Ya claramente el que no es el que está apoyando al otro o no me está apoyando a mí es mi enemigo y ya ahí no hay metas constructivas, o sea, ya se perdió la posibilidad de construir. Y si eso no se gestiona, pues ya llega una guerra. En la guerra ya hay odio, hay hostilidad, las posiciones no se mueven y ya no estoy buscando cómo logro lo que yo quiero, sino cómo evito que el otro logre lo que quiere. O sea, cómo lo perjudico. Ya no importa que yo pierdo, lo importante es que el otro pierda. Hay daño permanente, daños en las relaciones que son muy difíciles de cerrar, hay destrucción de valores, de valor, destrucción de empresas, destrucción de activos y de relaciones destruidas. Entonces, si uno deja que esto vaya progresando y no lo gestiona, cuando uno llega acá ya está pasada la posibilidad de apoyar. O sea, uno tiene que estar, los sistemas de gobernanza tienen que estar aquí buscando, aquí hay un conflicto, gestionenlo, gestionenlo, gestionenlo. O sea, vuélvanse expertos en gestionar conflictos cuando ocurran. ¿Cómo interviene uno? Cuando uno está en desacuerdos, debe promover la armonía a través del debate, o sea, aborde la diferencia, convérselas y tomen decisiones y comuníquelas. Esa es la mejor manera de gestionar cuando están acá. Si se les pasó acá, entonces ya hay que trabajar un poco en la prevención, hay que trabajar en el contexto, o sea, cómo cambias el contexto y cómo manejas a los individuos para poder llevar el conflicto de nuevo al desacuerdo y poder tener las conversaciones en el desacuerdo.
Si esto no se gestiona acá y ya pasa al conflicto desestabilizador, ahí ya la prevención es más corta, digamos que uno actúa de manera preventiva para evitar que eso vuelva a ocurrir, pero aquí ya se necesita asistencia externa. O sea, ya es muy difícil que el sistema solito pueda trabajar un conflicto desestabilizador porque ya no fueron capaces de manejarlo aquí, que era donde tenían la posibilidad. Aquí ya normalmente necesitan asistencia externa y esa asistencia externa normalmente está enfocado en desescalar ese conflicto. Ahí es donde uno busca o asesores o mediadores o personas que te ayuden a desescalar. Y cuando ya estás en la guerra, ya estás en manos de los externos. Y normalmente ahí ya estamos hablando de arbitrajes o estamos hablando de procesos ya con abogados, con jueces, porque ya ahí es muy difícil regresar. La mediación, o sea, todos los procesos de gestión de conflictos incluyen una premisa que es muy importante. Y ojalá, si se llevan un segundo mensaje de esta presentación, es este. Cuando uno se basa en las posiciones, o sea, el qué quiero yo, es muy difícil abrir oportunidades de resolver conflictos, porque yo quiero que mi hijo sea el CEO, punto. O sea, no, ahí lo que yo quiero es que él sea el CEO. No estoy buscando cuál es mi interés. Cuando yo puedo expresar mi interés, o sea, el por qué quiero que mi hijo sea el CEO, o por qué yo quiero que la política de empleo se cambie, o por qué yo quiero que en el apartamento de Nueva York no puedan ir los amigos y solo vayan miembros de familia. Si yo logro verbalizar el por qué, empiezo a abrir oportunidades, porque si el por qué no quiero que lleven amigos a los apartamentos es porque quiero que no los destruyan o que quiero que los jóvenes no son responsables y no los utilizan bien o que va a estar menos disponible para los mayores. Entonces, pues uno busca alternativas que permita que sí puedan ir los amigos, pero que eso no evite que los mayores puedan ir cuando quieran ir. Entonces uno puede desarrollar políticas o reglas que logren los intereses de ambos. Pero si yo me quedo en el qué, ahí no hay posibilidad de negociar. Entonces, cuando ustedes encuentren unas diferencias de opinión, unos desacuerdos, traten de llevar a las personas del qué al por qué. Pásenlos de tener una posición de esto es lo que yo quiero a un interés de por qué quiero. Y en ese por qué van a salir las necesidades, las aspiraciones, los deseos. Y sobre la base de los por qué se abre una posibilidad de construir muy grande. Yo quería ahí dar y que tú nos dieras además más ejemplos. El que se me ocurre a mí, que lo vi en una familia, es cuando tú hablabas de cómo es el proceso de toma de decisiones y decías que las familias siempre están buscando el consenso, la unanimidad y se olvidan muchas veces de la importancia de votar. A mí me encantó una familia que logró implementar eso, una familia grande y decir, de ahora en adelante vamos a votar. Y la persona del consejo de familia me comentaba la importancia que es oír a la gente que no está de acuerdo, porque cuando tú estás en el consenso o en la unanimidad, esas voces disidentes se pierden en que todos estamos de acuerdo y por decir, ese vapor y ese fuego se va calentando poquito a poquito, que a mí no me escucharon en esta asamblea, que tomaron otra decisión o la que no me hicieron parte o la que no estaba de acuerdo. Entonces, cuando uno abre ese disenso muy temprano y empieza a preguntarles a los que no están de acuerdo por qué, es muy importante. De pronto, no vamos a hacer lo que ellos quieren, pero por lo menos estamos teniendo el sentido de cuáles son esas voces que no están de acuerdo y de pronto el ayudarles con algo es muy fácil y los vamos a poder traer, digamos, a nuestra conversación porque lo que ellos están queriendo no es tan complicado de decirles que no, se les puede decir que sí. Entonces, ¿cómo es importante traer esas voces que están pensando distinto a nosotros y que no las estamos escuchando? Mira, tienes absolutamente toda la razón, Claudia. El único caveat que yo haría a la votación es que una votación nunca debe reemplazar un buen debate, porque la riqueza de la votación está en que uno exprese su opinión después de haber debatido, después de haber dicho esto no me gusta, después de haber oído argumentos a favor y en contra, y eso permite que cuando se tome la decisión sea fácil. O sea, el solo hecho de que no se requiera consenso te da la libertad de poder disentir sin sentir que estás bloqueando al sistema, pero que genuinamente disientes y que se vale decir que disientes y se vale explicar las razones.
Y la mayoría de las veces esas voces de disenso te ayudan a mejorar la calidad de la decisión, te ayudan a agregarle una vueltica de tuerca nueva que te ayuda a amarrar esos pedacitos que te han quedado sueltos. Y puede que no lo logres, pero escuchaste a la persona en disenso y esa persona va a entender que igual la decisión se tomó por una mayoría, pero que fue escuchado y que hay razones y que escuchó de los otros las razones por las cuales, o sea, que se pudo expresar. Así que apoyo 100% lo que dijiste y es algo que recomiendo Otra que lo hagas. cosa también yo me imagino que es ver esos espacios donde vamos a hacer esto, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces las familias llegan a la asamblea a contarles qué van a hacer y pretenden que en ese espacio se escuchen esas voces de disenso y lo que yo me imagino es un caos total porque no es el espacio adecuado. Entonces, ¿cómo es de importante empezar a comunicar lo que queremos hacer en otros espacios, escuchar esas voces, etcétera, como tú dices, a ayudar a mejorar de pronto la propuesta y llegar ya al espacio formal habiendo tenido esas conversaciones antes, no esperar hacerlo todo en un mismo lugar porque ahí no se puede dar el disenso de una manera ordenada donde estemos escuchando realmente. Mira, te voy a dar un ejemplo sobre eso, Claudia. En una familia muy grande de un país vecino, hicimos un acuerdo de accionistas hace unos años, pero era un grupo de accionistas muy grande, o sea, muy grande, es más de 600 personas y obviamente teníamos que trabajar el acuerdo con un grupo representativo, pero no es fácil, ¿no? Pero igual llegamos con una propuesta muy clara y muy concreta y lo que hicimos fue hacer lo que llamamos unos office hours, los llamamos, definimos unos espacios de reuniones con grupos pequeños de accionistas para resolverles dudas o para que ellos expresaran sus inquietudes. Entonces les explicamos el acuerdo y luego, primero les explicamos a todos el acuerdo y luego tuvimos estas sesiones para escucharlos y tuvimos, uy, por ahí 20 sesiones. Y al final no fueron más del 20% de los accionistas a esas sesiones, pero el solo saber que existía el espacio ya les daba una tranquilidad inmensa. Alguien conocían que fue y los que realmente tenían preocupaciones fueron y las expresaron y de ahí regresamos a la mesa y dijimos, "Ole, esto se puede, esto, en esto tienen razón, ¿ve? Esto no lo hemos considerado, ¿ve? Esto se puede hacer un ajuste y la mayoría de las veces encontrábamos soluciones que realmente nos hicieron ver cosas que en un año de trabajo no habíamos visto. Entonces, y al final, cuando se pasó para aprobación, el nivel de aprobación fue cercano al 100%. Entonces, eso es un ejemplo de lo que tú estás diciendo, de que si nosotros llegamos a decir es que esto tiene que ser por consenso y aquí todos firman o estamos fritos, esas imposiciones te impiden ver cosas que realmente te enriquecen las decisiones. Entonces, cuando estén tratando de desescalar conflictos internamente, una manera de hacerlo es tener mediadores o conciliadores, que típicamente en las empresas familiares uno busca personas que tengan independencia, o sea, que no sean de ninguna rama, que no hayan expresado su opinión respecto al conflicto, o sea, que estén todavía agnósticos al conflicto, que sean percibidas como personas capaces de movilizar a las partes, o sea, como que uno diga, esta persona sí puede, le tenemos como el respeto para que pueda movilizarnos, que sean respetados por las personas involucradas en el conflicto, que sea capaz de escuchar antes de proponer y que tenga disponibilidad de tiempo, porque esto puede ser procesos que requieren inmediatez y mucha paciencia. Típicamente, a veces lo hace el presidente del Consejo de Familia, si es que se considera realmente independiente. A veces hay un sabio en la familia, que es esa persona mayor, que es la última persona que queda de una generación, o esa persona que uno como que siempre ha sido el sabio. A veces puede ser un asesor, una persona que los asesora en temas de dinámica familiar, o el presidente de la junta directiva, o un veedor del consejo de familia. O sea, son normalmente figuras que tienen como ese rol de sabios en la sala para hacerlo de una manera preventiva. Ya si pasó el tiempo y escaló más arriba, pues allá necesita unos mediadores profesionales o árbitros. Entonces, para prevenir conflictos, recomendaciones es que desarrollen esas 7 categorías que les dije. O sea, si uno tiene visión clara, si uno tiene valores, si uno tiene políticas, si uno tiene procesos claros, pues la posibilidad de conflictos es menor. Trabajen individualmente en el autoconocimiento y en conocer a los demás, porque muchas veces los conflictos uno es el problema, pero uno normalmente empieza señalando para afuera. Fortalezcan los lazos familiares, que cuando uno le cae bien el otro es más difícil pelearse con esa persona.
eduquen a los accionistas para que aprendan y entiendan, entonces de esa manera no exijan de una manera que no es, que no es racional y permítanles juntarse con otras familias como en estos espacios para aprender y fortalezcan el músculo de la colaboración, que eso es algo, eso es un músculo que hay que trabajar generación tras generación para que aprendan ustedes a colaborar como familias e institucionalicen la comunicación para que puedan actuar con transparencia hacia los diferentes grupos de personas dentro de la empresa familiar. Con eso cerramos nuestra presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta para cerrar el panel o quieren hacer, tienen dudas, tienen ejemplos, tienen inquietudes, quisieran compartir? Yo creo que están bastante calladitos, démosles un ratico, pero como decía al principio, creo que de las cosas para una empresa familiar, esto es de lo más importante. Cuéntanos, si quieres, muy rápidamente el tema de la comunicación. ¿Ustedes sugieren que las familias tomen talleres de comunicación para fortalecer eso o cómo sugieren que esa parte la empiecen a desarrollar? La comunicación tiene como varias vertientes. Hay una vertiente que es la informativa. Y para eso o sea, la recomendación es tener como una estrategia clara de comunicación y decir, bueno, ¿cuáles son mis grupos de stakeholders? Entonces yo tengo como grupos de interés la familia en pleno, pero tengo otro grupo de interés que son los Next Gen, pero tengo otro grupo de interés que son los cónyuges, pero tengo otro grupo de interés que es de pronto si los quiero dividir por cohortes de edades o por cohortes de generaciones. Entonces cada uno de esos puede ser un grupo de interés diferente. Y luego tengo temas que puedo comunicar. Entonces yo debería hacer como una matricita que diga este tema, ¿a quién se lo comunico? ¿Con qué frecuencia se lo comunico? ¿En qué espacio se lo comunico? ¿Y quién es el mensajero? Entonces, si dentro de esa línea puede haber temas como, por ejemplo, digamos, relacionados con la empresa, como por ejemplo, los resultados financieros, eso solo los comparto con los accionistas en la asamblea de accionistas y y es el que presenta es el CEO, es la junta directiva. Pero los highlights de información no confidencial se los presento a toda la familia en la asamblea de familia, Pero el newsletter de cosas interesantes que están pasando en la familia, eso se lo comunico a estos, pero ahí no están los cónyuges y lo hago a través de una intranet y se hace de esta y esta manera. Pero los cumpleaños de la familia, esos van en el chat familiar y los responsables del consejo de familia. O sea, uno puede hacer una matriz de nuevo corta, te cabe en una página, pero teniendo claridad. Esa es como la parte informativa, esa es la parte de transmitir información. Hay otra parte, otra vertiente que es la de recibir información, o sea, cómo recibo yo, cómo canalizo las iniciativas de esos diferentes grupos de interés, se abocan, si tienen una inquietud sobre el negocio, sobre la empresa, sobre el protocolo, sobre algo, ¿a quién van esas personas? Entonces eso tiene que ver es con los canales de comunicación ya de allá para acá. Y hay una tercera vertiente que es la educación en comunicación y es cómo le enseño yo a las personas para poder comunicarse bien. Y ahí sí ya vienen temas de educación, o sea, tú puedes traer, puedes hacer talleres, puedes tomar cursos, puedes, bueno, hacer muchas cosas, traer facilitadores que te hagan talleres de comunicación inclusive de comunicación, temas de autoconocimiento. Nosotros con frecuencia cuando empezamos a trabajar con una familia tienen grandes problemas de comunicación, traemos personas externas, expertas que les hacen un trabajo de diagnóstico y de autoconocimiento y luego les enseñan a tener conversaciones difíciles. Entonces hay muchas maneras de hacerlo, pero es algo que recomendamos que trabajen. Janina, ¿tienes una pregunta? Oh, Janina se desconectó. Tengo acá una pregunta. ¿Cuáles son esta me parece una pregunta muy grande porque esto es demasiadas cosas, pero ¿cuáles son las estrategias más efectivas para lograr una transición exitosa entre generaciones en una empresa familiar? Imagínate, esto es la Era pregunta. la pregunta, pero yo te diría que regreses a los 7 pilares y te asegures de que están trabajando en todos esos temas. O sea, la transición se da si tienes una ciudadanía, familia educada, si tienen claros y articulados sus valores, eh, si los monitorean, si los viven.
También será si tienes claras la visión y hacia dónde quieres llegar y cómo se involucran las dos generaciones en ese proceso de diseñar esa visión. Si tienes las estructuras adecuadas para hacer todas esas tareas de gobernanza y tomar decisiones, si tienes los procesos claros, si tienes las políticas definidas. Y el último pilar que no les expliqué y estoy cayendo en cuenta ahorita que les repito, el último era el liderazgo y es cómo escoges a los líderes que lideran todas esas estructuras y cómo preparas a la siguiente generación de líderes. Si tú trabajas en esos 7 temas, vas a tener unos chances, o sea, como estrategia, esos son 7 categorías estratégicas para trabajar en la continuidad. Seguramente vas a tener unos buenos chances de ser exitoso. Si estás interesado en conocer más sobre eso, de profundizar sobre esos conceptos, me cuentas o le cuentas a Claudia y te hago llegar alguna información para que puedas leer o estudiar sobre eso. Súper. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se conectaron. Este webinar queda grabado. Se los mandamos a todos los que nos dijeron que tenían interés. Y Fernanda, como siempre, eres la mejor profesora. Buenísima. Me encantó y muchas gracias por ayudarnos. Y nos vemos ya el otro año con otros webinars. Ya tendremos uno cada mes y nos veremos en ese momento. Muchas gracias. Gracias a todos por conectarse y yo feliz de colaborar con ustedes, Claudia. Mil gracias por la invitación. Súper. Gracias a Chao. todos. Feliz día.